Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Al principio, los humanos no fueron precisamente bien recibidos por la comunidad galáctica, ni con alas, tentáculos u otros apéndices. Había varias razones para ello. La primera razón es, sin duda, que son aterradores, aunque quizá, aterradores, sea una exageración. Sin duda, hay depredadores que resultan más intimidantes, grandes dientes, garras afiladas, etc. Lo que inquietaba a la gente era más bien la idea de que un depredador pudiera ser consciente y el hecho de que, cuando el resto de la galaxia supo de su existencia, estaban en medio de su conflicto con los Kup-Kamsu. Ahora bien, nadie derramó demasiadas lágrimas por los Kup-Kamsu, pero la primera prueba documentada de la existencia de los humanos que llegó a la galaxia en general fueron los soldados humanos que luchaban contra los equipos de reconocimiento armados de los Kup-Kamsu. Además, ver trozos de Kamsu por todas partes tendía a causar una primera impresión negativa. A esto hay que añadir el hecho de que viven en una zona relativamente remota del espacio y están menos desarrollados tecnológicamente que la mayor parte de la galaxia. Era difícil para cualquiera visitarlos y ellos no disponían de naves para explorar la galaxia por sí mismos. En resumen, los humanos estaban muy aislados al principio, dada su propensión a la violencia, el resto de la galaxia estaba feliz de dejarlos así. Excepto los Unk. Los Unk son una especie de anomalía, o al menos lo es la ecología de su mundo natal. El planeta Yuan es bastante típico de muchos planetas que dan origen a la vida inteligente. Es rocoso, mucho más pequeño que un gigante gaseoso, tiene atmósfera e ionosfera y está situado a la distancia adecuada de su estrella para que exista agua líquida. Un Amia, un Tauktaok o incluso un humano se sentirían perfectamente a gusto en su entorno templado. Pero allí no hay depredadores. Ninguno en absoluto. Las razones exactas de esta ausencia de depredadores se han debatido durante mucho tiempo, pero el consenso científico general es que, durante los primeros 100 millones de años tras la evolución de la vida multicelular, la ecología de Yuan era más o menos como la de cualquier otro planeta similar. Todavía había fotosintetizadores, herbívoros móviles que se alimentaban de ellos y carnívoros que se alimentaban de los herbívoros. Sin embargo, entonces se produjo una extinción masiva y ahí es donde el camino de Yuan se desvió. No se puede deducir mucho de los fósiles, pero se cree que una sola especie de planta desarrolló un veneno tan eficaz que se volvió tóxica para todos los herbívoros. Como Yuan solo tenía un continente en ese periodo, pudo extenderse por prácticamente toda la masa continental del planeta, superando a todas las demás formas de vida vegetal y provocando la extinción de todas las cadenas alimentarias que dependían de ellas. La planta se extendió tanto que las toxinas de su follaje en descomposición llegaron a los ríos y envenenaron también los océanos, acabando con todo lo que había por encima del nivel del plancton. Todo esto ocurrió en un periodo de tiempo muy corto, geológicamente hablando, de apenas 1 millón de años, o quizás solo unos pocos milenios. Antes de que nada pudiera desarrollar una defensa contra el veneno, había acabado con prácticamente todas las demás formas de vida multicelular. Se teoriza que la ecología preexistente logró sobrevivir en unas pocas islas volcánicas aisladas, donde los herbívoros autóctonos no tenían depredadores naturales. De vez en cuando, uno de estos herbívoros llegaba al continente y moría al intentar comer la vegetación local al instante. Pero, finalmente, se produjo una mutación fortuita y un herbívoro extremadamente afortunado llegó a la costa y se encontró en un entorno en el que no tenía absolutamente ninguna competencia. A partir de ahí, el desarrollo ecológico de Yuan siguió más o menos con normalidad. La planta que causó la extinción masiva comenzó a evolucionar hacia diferentes especies a medida que se adaptaba a los cambios ambientales y a la reintroducción de los herbívoros, y los nuevos herbívoros que podían metabolizar sus venenos hicieron lo mismo. 100 millones de años después, la fauna de Yuan era tan diversa como la de cualquier otro planeta, salvo porque los depredadores nunca volvieron a evolucionar. Toda la vida animal del planeta podía remontar su ascendencia a ese afortunado náufrago, que aparentemente estaba tan especializado en el estilo de vida herbívoro que ninguno de sus descendientes encontró práctico seguir la vía carnívora. Aproximadamente 300 millones de años después, una de esas ramas descendientes evolucionó hasta convertirse en los Unk,
en un entorno sin depredadores. Ahora bien, a primera vista, podría parecer una especie extraña para acercarse a los humanos recién descubiertos. De hecho, se podría pensar que los Unk serían la última especie que querría tener algo que ver con los primeros carnívoros inteligentes de la galaxia. Los humanos, como consumidores de carne, resultan más extraños para los Unk que casi cualquier otro planeta de la galaxia con vida inteligente. Casi, pero no del todo, aunque ahora no vamos a entrar en los Suparba y los Isoa. Sin embargo, hay una cosa que les falta a los Unk y que es universal en todas las demás especies inteligentes: el miedo. Antes de abandonar su planeta natal, los Unk no tenían un concepto de lo que era un depredador y, por lo tanto, no sentían un miedo instintivo hacia otras formas de vida. Bueno, no es del todo cierto que carezcan por completo de la emoción del miedo, tienen un temor instintivo hacia las tormentas que se acercan y no son buenos nadadores, por lo que rehúyen los grandes cuerpos de agua. Pero, en general, son mucho más relajados que la mayoría de las especies, porque nunca han tenido que estar constantemente alerta ante algo con grandes dientes y malas intenciones acechando entre los arbustos. Por cierto, incluso después de abandonar su planeta natal, los Unk no tenían mucho que temer de los depredadores. La carrera armamentística tóxica entre la flora dominante de Yuan y los herbívoros había continuado, pero sin el abrumador éxito que habían experimentado anteriormente los primeros. Los alimentos típicos de los Unk son muy venenosos para la mayoría de las demás especies de la galaxia y el veneno se acumula en sus cuerpos. Esta puede ser una de las razones por las que los depredadores nunca volvieron a evolucionar en Yuan, ya que intentar convertirse en carnívoros los expondría a una dosis cientos de veces superior a la que estaban acostumbrados. Según tengo entendido, los Unk están tan saturados de toxinas que realmente huelen a veneno, y la mayoría de los carnívoros tienen un sentido del olfato bastante desarrollado. Debe dar cierta confianza saber que cualquier cosa que intente darte un mordisco caerá muerta. Por cierto, los Unk tienen una relación compleja con la comida. A pesar de su resistencia a las toxinas, el proceso de preparar algunos de sus platos para que sean seguros para ellos es largo y complicado, y su cultura lo ha convertido en algo entre un arte y un deporte. Los Unk dedican una parte importante de su tiempo libre a discutir recetas con sus amigos. El descubrimiento de los humanos, por supuesto, provocó preocupación entre los Unk. Que no sientan miedo no significa que no puedan entender el peligro a nivel intelectual. Los humanos eran claramente capaces de una violencia extrema, sin embargo, no experimentaban la misma aversión inmediata y subconsciente que la mayoría de las especies sentían cuando se encontraban por primera vez con los humanos. Dada la naturaleza poco diplomática de los Kuxu, es posible que fueran ellos quienes hubieran provocado el conflicto. Los Unk, que eran inusualmente sensatos, decidieron dar una oportunidad a los humanos. Al fin y al cabo, no había nada de malo en observarlos más de cerca. Cuando tomaron esta decisión, el conflicto entre humanos y Kuk Kamsu estaba llegando a su fin. Por fin se les ocurrió a los Kaluxku preguntarse por qué esta especie desconocida los estaba matando. Llegaron a la conclusión de que los humanos eran, a, seres sensibles y, b, probablemente considerarían su intento de esterilizar una colonia humana para poder explotar el planeta como un acto de agresión. Más vale tarde que nunca, supongo. Cuando los Kuk Kamsu finalmente intentaron comunicarse, se sorprendieron al descubrir que los humanos estaban realmente receptivos a la negociación. Estoy bastante seguro de que la primera nave Kamsu a la que se le asignó la tarea de establecer contacto pensó que la enviaban a una misión suicida. Por supuesto, al ser Kamsu, seguían siendo demasiado obtusos para entender por qué su enemigo quería hablar, simplemente se alegraban de que los humanos hubieran dejado de masacrarlos. Pero los Unk lo descubrieron casi de inmediato y pasaron a la acción. Es importante recordar que, durante todo el conflicto entre los humanos y los Kamsu, el flujo de información fue totalmente unidireccional. El resto de la galaxia recibía información regular sobre los acontecimientos a través de sus embajadas con los Kalukamu, mientras que los humanos no tenían absolutamente ninguna información sobre lo que ocurría fuera de su pequeño rincón de la galaxia. Los Unk dedujeron correctamente que la humanidad no sabía que existían otras especies inteligentes en la galaxia antes de su encuentro con los Kuk Kamsu, y que seguían sin saber que había otras especies además de los Kuxu. Por el modo en que avanzaban las negociaciones entre los humanos y los Kamsu, parecía que los humanos sentían una intensa y profunda curiosidad por los alienígenas.
Hay que decir que los Unk no son una especie especialmente curiosa, desde luego no como nosotros, los Samia. No tienen nada equivalente al consorcio científico que se extiende por toda la galaxia en busca de nuevos descubrimientos. Su naturaleza es fijarse un objetivo y avanzar hacia él, en lugar de investigar todo lo nuevo que encuentran. Nuestra opinión sobre ellos tiende a ser la de criaturas bastante aburridas y laboriosas, aunque ellos nos encuentran hiperactivos y algo intrusivos, lo cual es comprensible. Sin embargo, basta ya. Las nuevas especies inteligentes no son precisamente algo habitual y uno de los objetivos permanentes de los Unk es mantener relaciones mutuamente beneficiosas con otras civilizaciones que viajan por el espacio. Esto merecía su atención. Entendían la curiosidad de la humanidad igual que entendían el miedo de todas las demás especies y vieron un vacío en forma de Unk en la ecuación. Se acercaron a los Kuk Kamsu y les pidieron que los presentaran. Al principio, los Kuk Kamsu se mostraron reacios a añadir un elemento disruptivo aleatorio a sus delicadas negociaciones con los humanos, pero los Unk les señalaron, o les explicaron muy lentamente con palabras sencillas, que los humanos podrían reaccionar más positivamente ante una especie que no había matado a tantos de los suyos. Además, los Kamsu no eran precisamente conocidos por sus habilidades diplomáticas, por lo que las negociaciones podrían ser mucho más fluidas con la ayuda de los Unk. Los Kamsu pueden ser obtusos, pero al menos son lógicos. Entendieron el sentido de la sugerencia de los Unk, así que accedieron a preguntar a los embajadores humanos si estarían de acuerdo con la introducción de un tercero y, naturalmente, los humanos aceptaron encantados. Supongo que los primeros Unk seleccionados para establecer el primer contacto con los humanos debían de estar, como mínimo, nerviosos. Podían sentir el miedo tal y como lo entendemos nosotros, pero al menos debían de estar en un estado de alerta elevado. Sin duda, los humanos solo habían conocido a una especie alienígena antes que ellos y eso había dado lugar a mucha violencia. No podían saber cómo reaccionarían los humanos ante ellos. Ni siquiera puedo imaginar lo que pensaron los humanos de los Unk. Imagínese un cilindro abultado con 6 patas que se elevan en un ángulo de 45 grados desde el cuerpo y luego se curvan hacia abajo. De hecho, solo la parte que se eleva es realmente la pata. Desde la articulación hasta la punta roma hay un crecimiento en forma de abanico similar a una garra gigante. Los Unk caminan esencialmente sobre zancos, lo que les resulta útil para atravesar terrenos pantanosos o pisar follaje denso y posiblemente tóxico. El cuerpo cilíndrico no se mantiene nivelado, la parte trasera está ligeramente inclinada hacia abajo, porque ahí es donde tienen la boca. Bueno, boca. Para los Unk fue una pequeña sorpresa descubrir que la mayoría de las especies tienen un orificio separado para ingerir alimentos y expulsar los desechos. La parte delantera es aún más extraña. Los 8 pedúnculos oculares de los Unk miden casi 1 metro de largo, aproximadamente la misma longitud que su cuerpo. 4 tienen grandes ojos redondos en la punta, pero los otros 4 solo tienen ojos vestigiales que han sido sustituidos por los párpados, que han evolucionado hasta convertirse en almohadillas prensiles que les sirven de 4 tentáculos para manipular objetos. Para los humanos, los Kalukamu debían de parecerles prácticamente familiares, al menos tenían un parecido pasajero con organismos terrestres. Aunque, por otra parte, el hecho de que se parezcan más o menos a una mantis religiosa gigante quizá no les haya hecho ningún favor. Según tengo entendido, a los humanos no les gustan especialmente los insectos, ni siquiera cuando solo miden unos centímetros, y mucho menos cuando miden 5 metros. Para los xenopsicólogos como nosotros, uno de los grandes placeres de estudiar cualquier cosa relacionada con los Unk es que lo documentan todo meticulosamente y no les importa compartirlo. Tenemos un video en alta definición de su primer encuentro con los embajadores humanos. La sala era grande, obviamente para dar cabida a los 10 Kuksu que entraron primero, seguidos de sus 3 invitados, mucho más pequeños, que se quedaron cerca de las puertas. Los Unk habían sugerido que mantuvieran la distancia al principio, en primer lugar, porque su aspecto podría inquietar a los humanos y, en segundo lugar, porque la mayoría de las especies encuentran su olor repulsivo, en el mejor de los casos. Los humanos entran en la sala y se dirigen a los asientos que se les han asignado. Son 10, 4 diplomáticos escoltados por 6 soldados de la casta de los cazadores, como ellos los llaman. No van armados, pero un humano desarmado y entrenado específicamente para matar es más peligroso que cualquier arma que se pueda llevar.
El Cook Kamsu se acercó a la mesa y presentó formalmente a los Unk, quedándose en la parte trasera de la sala a la espera de una señal que le indicara que podía acercarse. Al principio, los humanos parecen seguros de sí mismos, pero apenas se sientan los diplomáticos, empiezan a moverse incómodos. Finalmente, uno de ellos pregunta, ¿alguien ha traído café? Incluso a distancia, los humanos podían oler al Unk. Sin embargo, contrariamente a lo que esperaban, no era la primera vez que se encontraban con ese olor, y no les resultaba repulsivo, sino todo lo contrario. El diplomático humano parecía profundamente confundido por el hecho de que, de repente, el olor a café impregnara la sala, hasta el punto de que uno de ellos se levantó y empezó a buscar el origen del aroma. El cucu retrocedió rápidamente al acercarse, pero los Unk, por supuesto, permanecieron exactamente donde estaban. El humano preguntó si podía acercarse a ellos y los delegados Unk accedieron sin mostrar ningún temor. Dato curioso, los humanos no son carnívoros. Normalmente los llamamos así porque, para un amia, lo más destacable de ellos es que coman carne. Pero, técnicamente hablando, los humanos son omnívoros. Pueden comer una gran variedad de plantas y productos vegetales. Para ellos, los Unk olían exactamente como una planta cuyas semillas tuestan, muelen y mezclan para hacer bebidas. Lo llaman café. Para nosotros y para la mayor parte del resto de la galaxia es extremadamente venenoso. En los días previos al contacto de Amia con otras especies inteligentes, nuestros científicos teorizaron que cualquier alienígena con el que nos encontráramos sería frugívoro como nosotros. Podría parecer un poco solipsista, pero hay una lógica detrás. Al fin y al cabo, las plantas tienen un incentivo evolutivo para proporcionar una buena comida a los animales que comen sus frutos. Siempre debería haber más calorías en especializarse en la fruta que en comer otras partes de una planta, que la planta intentará impedir que comas, y el consumidor más especializado siempre tiene ventaja sobre el generalista. Por supuesto, se equivocaron por completo en la primera parte. Los comedores de fruta son comunes entre las especies inteligentes, pero no son universales. Sin embargo, acertaron en lo referente a la especialización. Si quieres hacer algo bien, tienes que dedicarte por completo a ello, y eso incluye lo que comes. La desventaja de la especialización es que eres más vulnerable a las interrupciones en el suministro de alimentos, pero esa es precisamente la razón por la que las especies inteligentes tienden a ser especialistas, porque, una vez que eres lo suficientemente inteligente, puedes controlar tu entorno natural y eliminar esa desventaja. La mayoría de las especies inteligentes se especializan en una gama limitada de fuentes de alimento y, por lo tanto, tienen una tolerancia limitada a las sustancias químicas que no se encuentran en su dieta natural. Sin embargo, al ser omnívoros, los seres humanos tenemos una resistencia natural a una amplia variedad de toxinas naturales. Muchas sustancias químicas que para un amia serían motivo de una visita inmediata y urgente al hospital, para los seres humanos son solo un condimento más picante para dar sabor a su comida. Parece un poco injusto, teniendo en cuenta lo ridículamente resistentes que son los seres humanos en casi todos los demás ámbitos, que también lo sean con el veneno. De hecho, la única especie con un espectro de resistencia similar es la de los Unk, ya que su flora, cargada de toxinas, ha producido, a través de una evolución paralela, muchas de las mismas defensas químicas que se encuentran en la biosfera terrestre. De hecho, se cree que la toxina original que causó la extinción masiva en Yuan fue la cafeína, el ingrediente activo del café, una neurotoxina muy potente para la mayoría de las especies, pero que para los humanos y los Unk es simplemente un estimulante suave. A diferencia de la mayoría de los planetas, incluida la Tierra, donde solo una minoría lo es, las plantas de Yuan son casi todas muy venenosas y hay tantos tipos diferentes que, entre todas, han desarrollado casi todas las sustancias químicas que se encuentran en el café, incluidos compuestos como el 2-furiltiol, que contribuye al aroma. Las similitudes no terminan ahí, tanto la Tierra como Yuan tienen muchos alcaloides venenosos en común. Cuando el diplomático humano se acercó a los delegados Unk, se detuvo. Sus colegas tuvieron la misma reacción de miedo ante lo desconocido que tú o yo, los humanos tenemos eso en común con ellos, al menos, así que se quedaron atrás y le preguntaron si los alienígenas eran los responsables del aroma. Él confirmó que sí, pero ahora que estaba más cerca podía oler algo más, algo familiar, chocolate. Para los humanos, los Unk olían a café y chocolate.
Los humanos estaban desconcertados. Los Unk, por su parte, se mostraron interesados. No se les ocurrió preocuparse de que sus contrapartes depredadoras encontraran atractivo su olor. Nunca habían encontrado otra especie que apreciara su cocina, ni que pudiera sobrevivir a ella, y a los Unk realmente les gusta su comida. Los Unk habían decidido establecer contacto con los humanos simplemente porque veían que estos querían saber más sobre la galaxia y pensaban que no había razón para no ayudarles. Las relaciones amistosas con otras especies solían beneficiar a ambas partes. Sin embargo, habían descubierto mucho más de lo que esperaban. Por fin habían encontrado una especie con la que podían intercambiar recetas. Los diplomáticos humanos esperaban hablar sobre el fin del conflicto con los Kamsu, pero cuando los Unk empezaron a preguntarles qué condimentos utilizaban los humanos en su comida, pronto se enzarzaron en una conversación sobre si los Unk olían más a espresso o a moca, y a partir de ahí siguieron adelante. Cabe mencionar que los Cook Kamsu no tenían la menor idea de lo que estaba pasando, pero, como los Unk parecían estar entablando un diálogo con los humanos, esta vez hicieron lo sensato y no interrumpieron. ¿Cuál es la lección aquí? Bueno, en primer lugar, si te preocupa que un humano intente comerte y quieres saber cómo hacerte poco apetecible, puedes tachar de tu lista la opción de cubrirte de veneno. Probablemente te darán las gracias por marinarte para ellos. De acuerdo, también hay una lección seria. Es fácil caer en la trampa de los xenopsicólogos, que asumen que los puntos en común entre especies se encuentran hablando de cosas importantes como los sistemas de gobierno, el desarrollo tecnológico o los principales rasgos culturales. Según esa lógica, una especie de depredadores y una especie de un planeta sin depredadores no deberían tener absolutamente nada en común y, sin embargo, gracias a su interés común por mezclar veneno en su comida, los Unk tenían más cosas de las que hablar con los humanos que con cualquier otra especie con la que se habían encontrado. Hubo más encuentros, se abrió el comercio y pronto ambas especies desarrollaron un insaciable deseo por los productos culinarios de la otra. A veces, las pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia. El hecho de que los Unk, los pacifistas por excelencia, hubieran logrado establecer relaciones amistosas con los humanos contribuyó en gran medida a disipar los recelos de otras especies hacia ellos. Y tras el brutal conflicto con los Cook Kamsu, la opinión de los humanos sobre los alienígenas mejoró considerablemente cuando descubrieron que existía un planeta entero que olía a café y chocolate. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.